Bienvenidos a mi página web, a mi canal de YouTube. En la entrada de hoy vamos a comenzar el tema 4, la diversidad climática. Hago un inciso. En otros vídeos la entrada es la misma, sin embargo no sigue igual. Recuerdo 1, 2, 3. Bienvenidos a mi página web, a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver el tema 4 del libro, del tema que llevamos en selectividad de segundo. 1, 2, 3. Bienvenidos una vez más a mi página web, a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver el tema 4, la introducción al tema 4, que trata sobre la diversidad. 1, 2 y 3. Bienvenidos una vez más a mi página web, a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver el tema 4, la introducción al tema 4, que habla sobre la diversidad climática. Es importante, en el caso de la selectividad o de la reválida de Andalucía, que entendáis que son conceptos básicos que no entran como preguntas al desarrollo, aunque luego haremos un inciso, ¿de acuerdo? Sobre todo en clase, os juntaré una documentación que podréis descargar si queréis, haciendo un comentario abajo en YouTube o pidiéndomelo a través del correo electrónico. Y realmente lo que tengo aquí son conceptos, pero es muy importante que prestéis atención, porque es una base fundamental para luego entender los distintos climas de España, en el caso de España obviamente, y alguna cosilla más que os facilitará la comprensión. Pero mayoritariamente aquí se trata de conceptos, ¿de acuerdo? Vamos al lío. Lo primero que viene en vuestro libro, creo que es en la página 51 del libro que utilizamos nosotros, son los factores del clima, pero antes tenemos que ver dos diferencias. Tenemos que diferenciar el tiempo y el clima. El tiempo hace referencia al estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Es decir, hoy llueve o hace sol, ¿no? Tenemos esta temperatura, está nublado. Es el estado de este momento. Mientras que el clima hace relación al estado medio de la atmósfera en un lugar. Por ejemplo, para que lo entendáis, si queremos clasificar un clima, por ejemplo, mediterráneo, con el que estamos nosotros, el clima mediterráneo, resulta que tengo que tener registro de al menos 30 años, y entonces puedo determinar cuál es el estado medio de la atmósfera en un lugar. Por ejemplo, digamos que puntualmente es agosto, estamos en Sevilla o en Cádiz o en Málaga, etcétera, y llueve de forma, un año llueve pues de forma brutal, torrencial. ¿Podemos decir que el clima ha cambiado? Pues no. Tienen que pasar 30 años que suceda lo mismo para decir que el clima ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces son dos conceptos que entran en selectividad y que pueden entrar con mucha probabilidad. Pero no son las condiciones atmosféricas que determinan el tiempo o el clima, sino que hay un conjunto de otros factores que lo hacen. Es decir, yo teóricamente puedo tener un clima, pero se puede ver modificado, debo tener un clima en una región, pero se puede ver modificado por los siguientes ítems, por los siguientes hechos. Por ejemplo, la latitud. España se encuentra en latitudes medias en la zona templada de la Tierra, como luego veremos. En nuestro caso también tenemos una península, como puede ser la península también de Italia, ¿no? Pues la península, que es, recordar ese concepto, que es un trozo de tierra rodeado de agua, excepto por una parte, que se conoce como el istmo, ¿vale? Este istmo, en nuestro caso, es los Pirineos. Pues además nos encontramos, como luego veréis, entre dos grandes masas de agua. Al este encontramos el mar Mediterráneo de poca profundidad y al oeste el océano Atlántico. Es verdad que también tenemos al norte el mar Cantábrico, pero digamos que es una parte del océano Atlántico. Después obviamente tenemos la influencia del mar y hay claras diferencias entre la costa y el interior, ¿vale? Las regiones costeras y las interiores, que también veremos con posterioridad. Y el relieve, que influye en el clima por la disposición, la altitud. Por ejemplo, si estamos en una montaña, obviamente bajan las temperaturas en relación, no es así exactamente, pero que no os hagáis una idea, baja 1 grado cada 100 metros de altitud. No es exactamente así, recuerdo. Y la orientación, la disposición que tenga relieve. Por ejemplo, recordad que en la península ibérica tenemos una gran cantidad de relieve, como luego veremos, que tiene una orientación este-oeste. Recordad cuando hablamos de las unidades geomorfológicas de la península ibérica.
Lo primero es, vamos a ver las capas de la Tierra, pero solo voy a pasar rápidamente, esto está en otro vídeo, la que más nos interesa, que es la troposfera, que tiene de 0 a 10 kilómetros. Recordad que es una masa gaseosa y que ahí ocurren los fenómenos atmosféricos, ¿de acuerdo? Mayoritariamente los que más nos interesan o los que normalmente estamos familiarizados son las precipitaciones, es decir, la lluvia, ya sea de forma lluvia o nieve, ¿de acuerdo? Y las temperaturas. El resto vamos a pasar rápidamente, está en otro vídeo si queréis. Vamos a ver factores del clima como es la latitud. Son factores no geográficos, sino astronómicos, ¿de acuerdo? Relacionados con la disposición de la Tierra, con otros astros, pero por supuesto con el Sol. Y es que si tenemos la Tierra y la atmósfera, nos vemos influenciados por los rayos solares. ¿Y qué pasa? Esos rayos solares dan de forma perpendicular en el ecuador, prácticamente perpendicular y con mayor incidencia, es decir, de forma más directa. Sin embargo, a medida que subimos en latitud, recordad latitud, distancia en grados que hay desde el ecuador a un punto sobre, sobre la superficie de la Tierra, porque si decimos en la Tierra puede ser en el interior, sobre la superficie de la Tierra. Pues vemos que subimos en latitud y realmente la incidencia es menor a 90 grados, es decir, recorre más atmósfera y lo hace con menor intensidad. ¿Y eso qué significa? Pues lo que va a significar es algo tan sencillo como que vamos a identificar 3 zonas donde más inciden los rayos solares: la zona cálida, es decir, en torno al ecuador; después la zona templada, que era delimitada entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio; y la zona fría, donde los rayos llegan con menor incidencia. Y el caso de la península ibérica, como observáis en la imagen, está efectivamente en la zona templada. Pero mirad las Islas Canarias. Las Islas Canarias, voy a intentar con el ratón, ¿de acuerdo? Se encuentra en la zona cálida. ¿Y eso es una curiosidad? Pues sí, porque resulta que las Islas Canarias va a tener verano, es decir, época estival, cuidado con los conceptos, durante todo el año. Y aquí tenemos una imagen satélite del satélite EUMETSAT, ¿de acuerdo? El que da el clima, y vemos la situación de la península ibérica, ¿de acuerdo? Que lo vemos aquí en el centro, veis que está España, Portugal y bueno, en la península también metemos Andorra como parte, que aquí está en ese borde con los Pirineos. También es interesante aprovechar, mirad qué borrasca, y esa borrasca siempre acaricia, esas borrascas que vienen del Atlántico Norte, acarician la parte más septentrional de la península ibérica, es decir, la cornisa cantábrica, ¿de acuerdo? Y veréis que digo este hecho por un motivo concreto que luego retomaremos. Y el caso que también vemos la península influenciada, como hemos dicho antes, por el océano Atlántico, por el mar Mediterráneo, y esas masas de aire que vengan tanto del Atlántico como del Mediterráneo, pues como vienen del mar y hay agua, vendrán cargadas de humedad. En el caso, también nos vemos influenciados por el continente africano, nos traerán masas más cálidas que vienen del sur y secas, pero también por nuestra parte del continente europeo, ¿de acuerdo? Y nos traerán, obviamente, masas secas, pero en este caso más frías. Luego revisaremos ese hecho de las masas. Y es importante que lo sepáis, porque este año tendréis prácticas, además bueno, no solo de climograma, sino también de mapa del tiempo. Vamos a ver la influencia del mar. Mirad esta ortofoto, esta imagen satélite, de la península ibérica. Y entonces vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Galicia, y ese es un climograma. Si queréis saber qué es un climograma, recordad que hay un vídeo que habla sobre cómo se realiza un climograma. Pero el climograma es un gráfico de frecuencias, ¿de acuerdo? Un gráfico de barras, aunque también hay una línea, pero es un gráfico de frecuencia donde se representan las precipitaciones y las temperaturas de un lugar a lo largo del año, en meses. Mirad, veis que obviamente para configurar un clima utilizan los climatólogos o los meteorólogos, utilizan dos variables: temperatura y precipitaciones, ¿de acuerdo? Las precipitaciones, recordad que puede ser en forma de agua, como la lluvia, o en forma de nieve. También hay otros casos como el granizo. Pues mira, os explico. ¿Por qué es importante la influencia del mar? Resulta
que el mar tiene la capacidad de atemperar, de amortiguar las temperaturas. Es decir, cuando es verano, las máximas no son tan máximas. Es el caso, por ejemplo, en Sevilla o en Córdoba, llegamos a tener casi 50 grados, puntualmente en verano, ¿no? Pero 50 grados. Pero eso no va a pasar, por ejemplo, en la costa de Málaga, o nunca va a pasar en la costa gallega. Pero si nos vamos al sur, que teóricamente es donde los rayos dan con más incidencia, hay mayor número de horas de sol, es decir, mayor insolación, vamos a encontrar que las temperaturas en Málaga siempre van a ser inferiores a las de Sevilla, a las de Córdoba o incluso en verano, obviamente, a las de Madrid. Y en invierno pasa lo contrario. Mientras que las de Madrid son muy bajas, incluso puntualmente sacarse valores negativos, bueno, menos 4, menos 3, menos 1, menos 1 grado, ¿no? Centígrados, estamos hablando de centígrados. Aquí en la costa no se va a notar, no va a haber casos negativos. ¿Qué pasa en Galicia? Pues observamos en el climograma, mirad, en las barras azules son las precipitaciones, aquí pone rainfall, y la línea roja representan las medias de las temperaturas mensuales de enero, febrero, marzo, aquí está en inglés, abril, mayo, julio, bueno, en español y en inglés se me ha mezclado, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué vemos? Que mirad, aquí a la derecha está la temperatura y vemos que el máximo puede ser de 20 grados en septiembre, 19 en agosto, pues vamos a poner el máximo de 20 grados y el mínimo veis que están 10 grados. Siempre nos fijamos en el caso de las temperaturas en esta relación de la derecha. Entonces 20 de máxima y 20 de mínima. Pues vemos que la línea es bastante suave, ¿de acuerdo? No hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? No encontramos valores negativos en invierno ni excesivamente positivos en verano, gracias a la presencia del mar. Aquí luego veremos un concepto como es el de amplitud térmica. Recordamos, amplitud térmica es la diferencia entre la máxima temperatura y la mínima. Por ejemplo, en este caso, 20 de máxima menos 10 de mínima, anual, aunque podría ser diaria o mensual, pero en este caso, anual 20 de máxima y 10 de mínima es 10 grados centígrados. ¿Y eso qué supone? Pues realmente es una amplitud térmica baja. ¿Por qué? Porque estamos en la costa. Si vemos la línea, veis que bueno, no hay mucho altibajo, está prácticamente plana. Si vemos el siguiente caso, ¿de acuerdo? De Madrid, de Toledo, vemos que se nota mucho más. Vemos que las temperaturas máximas, pues resulta que en agosto superan los 25 grados, pero en invierno, ¿vale? Resulta que se quedan, bueno, en 5 o 7 grados. Entonces tenemos que hacer esa amplitud térmica. Ya vemos que la curva está más pronunciada, que nos indica que estamos lejos del mar. En el caso de Málaga, también, aunque aparentemente parece que es un poquito más curva, bueno, es mucho más curva, por ejemplo, que en el caso de Galicia, pero sí observamos lo mismo. Aquí nos llama más la atención la ausencia de precipitaciones para este año, quiero recordar que es el 2011, la ausencia de precipitaciones en periodo estival, junio, julio, agosto y septiembre, ¿de acuerdo? En verano. Pero lo que aquí nos hacemos referencia es la diferencia entre la máxima y la mínima, es la amplitud térmica. Y vamos a encontrar amplitud térmica muy baja en la costa. Un efecto que tenemos que tener en cuenta, que tenemos en otro vídeo, es el efecto barrera, el efecto Foehn. ¿De acuerdo? Este vídeo del efecto Foehn ya lo podéis encontrar mucho más desarrollado. Yo aquí voy a hacer un breve inciso, ¿vale? Una breve explicación. Mira, si vemos una cordillera, muchas veces encontramos cordilleras como nuestras cordilleras béticas o como el sistema ibérico, donde llegan las masas como veis de color azul le he puesto la línea porque vienen cargadas de humedad y veis que tienen que salvar un obstáculo como es una cordillera. El caso es que tienen que ascender. ¿Qué pasa cuando asciende? Que bueno, que esa masa al ascender se encuentra en una capa más fría y entonces si va cargada de humedad se forman nubes, condensa y precipita en barlovento porque hemos dicho que las capas de arriba son más frías. Llueve. ¿Cómo llega el sotavento? Pues el aire es más cálido y llega la masa cálida y seca. Y es importante, muy importante, y ahora veréis, porque por ejemplo tenemos la provincia de Almería o también el sur este de Albacete o el sur de Alicante, que tenemos realmente un clima más cálido, más seco, sobre todo más seco, y tenemos realmente un Mediterráneo semiárido o subárido, porque las precipitaciones no superan los 250 milímetros anuales y eso es una barbaridad, ¿vale? Bastante seco, pero es de forma natural, con lo cual no podemos hacer gran cosa.
¿Qué pasa con el relieve? Los factores del clima. Pues mira, resulta que si quiere una masa de aire recorrer, ¿de acuerdo?, tener esa orientación, ese recorrido, le va a ser imposible, porque resulta que tenemos por ahí una cordillera que son las cordilleras béticas. Eso va a provocar, además, lo vais a ver en una práctica de selectividad, que en esta zona de Málaga haya más nubosidad y la insolación sea menor que en otras partes, por ejemplo en Andalucía, como puede ser el caso de las ciudades que están en el Valle del Guadalquivir, como el caso de Sevilla y Córdoba. ¿Vale? Entonces vemos que prohibido, por ahí no puede entrar la masa de aire. ¿Por qué? Porque aprovecha y entra por el Valle del Guadalquivir. Es importante ahora destacar que las masas de aire cargadas de humedad, que vienen del Atlántico, mayoritariamente provienen del Atlántico del suroeste, oeste o suroeste, ¿de acuerdo? Y se dice que vienen de componente, cuando vienen de lugares son masas de componente oeste o suroeste. ¿Y qué pasa? Pues resulta que si mayoritariamente nuestras cordilleras tienen una orientación, como marca la línea del subrayado de la cordillera Cantábrica, los Pirineos, Sistema Central y Monte de Toledo, eso facilita la entrada de las masas de este a oeste. Por lo tanto, deja las precipitaciones de oeste a este. ¿De acuerdo? Las primeras precipitaciones vendrán por Portugal, o en este caso Andalucía, vendrán por Cádiz y por Huelva, barrerán de forma de oeste a este y llegarán realmente a la parte más oriental de la península secas. Pero aún más secas, porque resulta que en esta línea de aquí encontramos el sistema ibérico, tienen las masas de aire húmeda solventar el sistema ibérico y pasar al otro lado, con lo cual va a generar zonas con bastante sequía, zonas bastante áridas, ¿vale? No es el caso del Valle del Ebro, porque veis que sí permite el paso. En el caso de nuestra zona de, el sureste de Albacete, sur de Alicante, Almería, tiene que solventar las cordilleras béticas. Sí, tiene que solventar las cordilleras béticas, es decir, asciende desde las precipitaciones en Barlovento, es decir, de donde viene el viento, y cuando llega a Sotavento, resulta que están secas y cálidas. ¿De acuerdo? Aquí llueve y aquí llueve. Pero en el otro lado, de aquí, llegan secas. Mirad, aquí vemos un mapa del índice de Martón que mide el índice de aridez. Y encontramos efectivamente que en esta zona, según Martón, ¿de acuerdo?, pues esta es la zona más árida, donde están las precipitaciones inferiores a 250 milímetros por metro cuadrado. Aquí son dos climogramas que no quiero ahora mismo explicar porque no quiero confundiros, ¿de acuerdo? Pero recordad que estos son los climogramas, que en las barras representan precipitaciones totales mensuales y al final se recogen, podemos sumar todas y tendríamos las precipitaciones totales anuales. Y las temperaturas son las temperaturas medias. Recordad, si estas son las totales, todo lo que llueve en enero, estas son las temperaturas medias, ¿vale? Entonces lo representamos en una línea. Ya veréis en el vídeo que os juntaré, que está junto y que podéis buscar cómo se hace un climograma. Pero también encontramos factores termodinámicos. Vamos a comenzar con un concepto muy importante, que es presión atmosférica. Se define como la presión que ejerce una columna de aire en una superficie. Yo tengo otro vídeo, resulta que es uno de los más visitados, que se explico esto realmente con una pequeña ollita y agua, ¿de acuerdo? Pero explico. Mira, imagina que esa es la superficie terrestre, tengo una columna de aire, esa columna de aire que en la atmósfera pesa, pues ese peso que ejerce en esa porción de tierra se conoce como presión atmosférica. Vamos a ver dos casos. Mirad, recuerdo yo aconsejo que veáis el vídeo de cómo explico con una ollita de puchero cómo explico las presiones atmosféricas, pero vamos brevemente aquí. Imagina dos espacios, dos terrenos, y en uno vamos a explicar un anticiclón y otro una borrasca. Recordad que en las capas más bajas de la atmósfera las temperaturas más cálidas y en las capas superiores las temperaturas es más fría. Si en el primer caso encuentro esa columna de aire con una alta presión, si el aire quisiese subir, si tengo una alta presión, no lo permitiría. La atmósfera no permite que suba ese aire. Si no sube ese aire, no pasa nada, no se condensan las nubes, o sea, no se condensan las masas de aire, que aunque vayan húmedas, no importa,
como no se condensa, no tenemos nubes y no hay precipitaciones, con lo cual el tiempo es estable, normalmente soleado. En España tenemos ese estado cuando sobre todo tenemos una alta presión identificada por el anticiclón de las Azores. En este caso es un tiempo anticiclónico o de altas presiones. Y aquí tenemos lo contrario, resulta que tengo bajas presiones, la masa de aire no encuentra límite para ascender porque no hay nada que le evite la subida, como las capas de arriba, como observáis, son más frías, condensa en forma de nubes y precipita y llueve. Pero es más, resulta que la Tierra tiene anticiclones y borrascas realmente repartidas por la superficie, ¿vale? Por su atmósfera, y son relativamente fijas y varían pues entre estación y estación, pero muy poquito, se desplazan esos anticiclones y esas borrascas muy poquito. Entonces, eso es lo que se conoce circulación general atmosférica. Por ejemplo, en el Polo Norte encontramos un anticiclón, altas presiones y, por cierto, tiempo estable. Si hay nieve, si hay hielo, no se debe a que llueva mucho ni que precipite en forma de nieve. No. Se debe a que el tiempo es estable, no cambia, ¿de acuerdo? No quiere decir, el anticiclón no tiene por qué estar asociado a calor. Después vamos a ver un cinturón de bajas presiones. Y como observáis, y esto es una curiosidad, las borrascas giran en el hemisferio norte, hablamos del hemisferio norte, giran en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿veis? En sentido contrario. Mientras que el cinturón de anticiclones gira, ¿de acuerdo?, a favor de las agujas del reloj. Borrascas en contra y anticiclones a favor. Pero en el hemisferio sur, no. En el hemisferio sur es al contrario. Los anticiclones giran al contrario de las agujas de reloj y las borrascas a favor. Y eso, imaginad que son, pues realmente es como un reloj, como los engranajes de un reloj, ¿de acuerdo? Que uno va por un lado y otro por otro, y realmente generan corriente, como puede ser el caso del jet stream o la corriente en chorro, que es aprovechada por los aviones cuando hay un viaje desde América hacia Europa, por ejemplo. Entonces suben en latitud, cogen la corriente y se desplazan mucho más rápidamente. O el caso, por ejemplo, si nos vamos a las latitudes bajas, imagina que aquí se generan unos vientos, imagina que estos son los anticiclones aquí y van en sentido contrario y se genera una corriente de este a oeste, que por cierto es la que cogió Colón a la hora de bajar hacia Canarias. Cogió Colón, bajó al sur y se desplazó mucho más rápidamente aprovechando los vientos alisios, que son los que aquí se originan. Resulta que la península, vuelvo a recordar, se va a ver afectado por 4 masas de aire. Depende de dónde provengan. Por ejemplo, imaginad que viene de esta zona, de altitudes altas y del Atlántico. A esta masa de aire, cuando llega a España, se llama la polar marítima. ¿De acuerdo? Es una masa húmeda, viene del mar, por lo tanto, está cargada de humedad y viene de latitudes altas, con lo cual es una masa fría. Y a veces nos afecta, como es, en la zona de invierno, otoño, ya final de otoño, invierno. O viene del continente, es una masa fría, ves que lo he puesto en color azul también, pero de continente. Entonces, si viene de continente no puede ser húmeda, con lo cual es seca, es polar continental. Y a veces también nos afecta y nos genera y trae realmente un tiempo bastante frío. Puede venir realmente de arriba, ártica, marítima, y ya te cuento el frío que puede hacer porque viene a latitudes muy altas. Y obviamente también puede estar asociada, la masa de aire está asociada a bajadas de temperatura brutales, sí, pero también agua. ¿Qué pasa cuando viene del Atlántico, pero viene de latitudes bajas? ¿De acuerdo? Pues entonces tenemos tropical marítima, que nos puede afectar, trayendo precipitaciones, pero no bajada de temperatura, sino al contrario, subida de temperatura. O que venga del continente, de África, por encima es cálida y seca, ¿de acuerdo? Ves que nos vemos afectados por esas 5 masas de aire. Las borrascas y los anticiclones son las encargadas, son los engranajes que hacen que se desplacen y que nos lleguen esas masas. Y realmente en esta tabla resumimos eso. Las que nos interesan, vemos que son las polar marítimas, ¿de acuerdo? PM, Atlántico Norte, temperatura fría y gran humedad, porque viene, recordad, marítima. Polar marítima, pues imaginaros, fría y húmeda. Polar continental,
el anticiclón siberiano, muy fría y seca porque viene del continente. ¿Veis? Es la lógica. Si viene ártica marítima, viene del océano Ártico, es muy fría, pero que muy fría y húmeda. Y si es tropical marítima, será obviamente cálida y húmeda, y continente tropical continental, cálida y seca. ¿De acuerdo? Si viene del continente, seca siempre. Pero tiene otro concepto, y es el de los frentes. Este es realmente fácil. Entre dos masas con distintas características, y más apenas, por ejemplo, la polar marítima y la tropical marítima, y la tropical seca, la que viene de África, imaginaros que chocan, ¿de acuerdo? Que se encuentran. ¿Qué sucede entre esos choques? Pues vamos a ver que sucede que hay un límite entre las dos masas que se conoce como frente, ¿de acuerdo? Pues un frente cálido o puede ser un frente frío. Hemos visto dos casos. Vamos a ver el frente cálido que está al norte, ¿de acuerdo? He puesto que hay una masa cálida y un paisaje, arbolitos y realmente un ambiente cálido. ¿Qué pasa cuando llega una masa fría? Esta línea, que no es realmente una línea, esto es una superficie, se conoce como frente. ¿Qué pasa? La cálida, como pesa menos, tiende a ascender y cuando se asciende baja la temperatura y precipita. Bueno, aquí tenemos el frente frío. Entonces, ¿qué pasa cuando es a la inversa? Cuando llega la masa cálida, pues igual, la masa cálida tiende a ascender y la masa fría queda debajo. Esta línea, que no es esta línea realmente, sino esa superficie que hay entre las dos masas, es un frente. ¿De acuerdo? Frente frío. ¿Qué pasa? Al ascender, pues vuelve a precipitar. ¿Veis? Es realmente fácil. Y vamos a encontrar frentes fríos, frentes cálidos, ¿vale? Frentes cálidos, frente frío y a veces frentes ocluidos, como vamos a ver a continuación. Esto es el origen de los frentes, bueno, pero no vamos a ver cuáles son los que nos interesan, no os preocupéis. Pero vamos a ver sobre una porción de terreno vista desde satélite cómo dos masas llegan, una por el norte y otra por el sur. La del norte he puesto azul, que puede ser fría y húmeda, y la de abajo, que es cálida y seca. Cuando chocan, ¿veis? Resulta que no se quedan quietas, porque recordad que los anticiclones y la borrasca giran, los anticiclones en el sentido de las agujas de reloj y la borrasca en contra, ¿de acuerdo? Eso no lo he explicado, a que se debe a un factor físico que se llama la ley de Coriolis. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente empiezan a girar, ¿de acuerdo? Y comienza, ¿veis? Que se ha formado un frente frío, porque viene del frío, y ahora un frente cálido aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo observamos? Es fácil realmente. ¿Qué pasa? Que va evolucionando, sigue, ese frente sigue evolucionando y el frente cálido. Pero resulta que el frente frío corre más que el frente cálido, con lo cual veis que lo va a atrapar, da la vuelta más rápidamente, lo va a atrapar y lo va a levantar. Y entonces, cuando esta zona que encontramos un cuadrito azul, un triangulito azul y un semicírculo rojo, se llama un frente ocluido. Es un frente cálido y un frente frío, se encuentra elevándose el primero, el frente frío, perdón, el frente cálido se eleva porque pesa menos sobre el frente frío y deja dos masas de aire frío en contacto con la superficie, porque esta es una masa fría cuando se une todo y aquí otra masa fría, ¿de acuerdo? Entonces va a generar muchas precipitaciones y frío, bajadas de temperatura. ¿Veis? Lo importante es que os quedéis con el concepto de frente y también de las figuras, porque aparecerán en los mapas del tiempo. Como este. Aquí observamos una borrasca sobre el norte del Reino Unido, sobre Escocia, que realmente está generando viento, mirad, sentido en contrario de las aguas de reloj, como sigo con el ratón, y nos está generando que lleguen a la península ibérica masas de aire de componente norte o noroeste, más frías, ¿vale? Bajarán las temperaturas, y húmedas, que nos afectará obviamente con viento de dirección oeste-este, ¿de acuerdo? Y obviamente genera pues, una bajada de temperatura impresionante. Aquí incluso vemos cómo se ha ocluido, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se ha unido el frente frío y el frente cálido. Cuando vemos el mapa realmente del tiempo, tenemos que hacer, bueno, ya lo veréis en clase, pero veréis que tenemos que hacer primero el análisis de lo que vamos a encontrar y luego la predicción. Es decir, primero vamos a describir las figuras báricas, vamos a describir borrascas y anticiclones sobre el mapa que nos pongan, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, encontramos esa borrasca sobre Escocia, ¿de acuerdo?
Pues en el caso de, mirad, aquí lo encontramos sobre, bueno, esto es Canadá, la costa este de Canadá, la costa oriental, ¿de acuerdo? O sobre, en este caso de aquí, sobre el sur de Islandia. Sobre Islandia encontramos un anticiclón. Vemos que un anticiclón porque vemos que son altas presiones, 1024 milibares o hectopascales. Mientras que la borrasca encontramos que veréis son 968 hectopascales. ¿Es importante? Bastante importante. Realmente, ¿cuándo es un anticiclón? ¿Cuándo son altas presiones? ¿Cuándo son bajas presiones? Pues mira, cuando encontramos que son más de 1013, 1014 milibares o hectopascales, que es lo mismo, pues encontramos que es anticiclón. ¿De acuerdo? Obviamente, a más cantidad, 1024, ¿vale? Más de 1013, 1014, vemos que es una alta presión y va subiendo la presión. Si vemos que 968 es una baja presión, a lo mejor no excesivamente baja, pero bajita la presión, ¿de acuerdo? Después, una vez que hemos identificado todo, tenemos que hacer la predicción meteorológica, ¿de acuerdo? No olvidéis que entonces, perdón, que me he saltado algo. Describimos dónde están localizadas las figuras báricas, ¿de acuerdo? Borrascas y anticiclones. También hablamos de los frentes. Yo diré también, por ejemplo, que aquí hay un frente ocluido con dirección este-oeste que termina de ocluirse y traerá baja de temperatura. Pero bueno, eso es la predicción, ¿no? Baja de temperatura y precipitaciones. Mira, un ejemplo dice, en la figura se representa un mapa del tiempo que afecta a la península ibérica. Analícelo, es este, ¿de acuerdo? Vamos para atrás un poco. Analícelo y contesta las preguntas. Diga qué centro de acción atmosférica hay en el mapa y sitúelos geográficamente. Pues aquí obviamente es lo que hemos dicho. Tenemos que decir esta borrasca que se sitúa sobre Escocia, ¿de acuerdo? Tenemos este anticiclón que se sitúa sobre realmente el Atlántico Sur, a la altura de las Islas Canarias. Tenemos que hablar de todas. Por ejemplo, también deberemos hablar del anticiclón que tenemos, las altas presiones, recordad siempre utilizar vocabulario técnico, en el sur de Islandia, o las borrascas que vemos en la costa norteamericana, en la costa, sobre todo aquí en este lado de la zona de Terranova de Canadá, ¿de acuerdo? Diga qué tipos de frente aparecen en el mapa y sitúelos geográficamente. Pues igual, aquí tendréis que describir esos tipos de figuras báricas, esos tipos de frente. Pues mira, encontramos un frente cálido asociado a un frente frío, ¿de acuerdo? Que va de dirección, pues yo diría, de dirección noroeste a sureste, ¿de acuerdo? Y que nos va a traer, bueno, todavía no te puedo decir el tiempo, ¿de acuerdo? Están asociados, ¿de acuerdo? Vemos otro frente que recorre de noroeste a sureste, pues realmente el centro bueno, va desde Londres o desde Reino Unido hasta Sicilia, ¿de acuerdo? Y que vemos que están asociados un frente cálido y un frío. Incluso también vemos de este a oeste, otro frente cálido que está ocluido con un frío, ¿de acuerdo? Un frente ocluido. Aquí, bueno, se nos olvidaba que es el que va a llegar a la península, que es un frente frío, que lo encontramos en la costa ya cerca de la costa gallega, ¿de acuerdo? En el Atlántico, sobre el Atlántico y cerca de la costa gallega. Es importante describirla, es importante localizarla en el mapa. Diga qué tipos de tiempo estarán produciendo tanto en la península ibérica como en las Islas Canarias. ¿Qué tipo de tiempo? Ahora sí, tenemos que decir qué tiempo está provocando. Pues aquí os lo voy a decir. Es muy fácil, mirad, podemos decir la borrasca situada sobre Escocia va a traer un viento frío de componente norte y unas temperaturas, bueno, o sea, asociados a una bajada de temperatura, se van a bajar de forma significativa las temperaturas, pero además va a traer precipitaciones. Recordad que es una borrasca, llega del Atlántico Norte, va a ser fría y va a traer lluvia. ¿Pero qué pasa también en las Islas Canarias? Pues la Isla Canaria está protegida con el anticiclón, mira, 1024 milibares o hectopascales, 1020, ¿vale? Entonces eso nos va a proteger las Islas Canarias, y realmente en las Islas Canarias va a tener un tiempo estable y soleado, ¿de acuerdo? Pues ya realmente hemos dicho lo que nos pedían. Precipitaciones aquí, baja de temperatura y en este caso sol y buenas temperaturas en las Islas Canarias. ¿Veis? Es una práctica bastante sencilla. Espero que os haya gustado. Es una introducción al tema que vamos a ver. Se complicará un poquito más, pero recordad que tenéis
que prestar atento, prestar atención, saber los conceptos porque os pueden caer en la primera pregunta de selectividad, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta, por favor, no dejéis de hacerla y serán contestadas lo antes posible. Muchas gracias.